Bueno, tenemos el agrado de hoy eh, tener con nosotros a Rodrigo Rojas Jerez, aquí en el área de Winnicott. Eh, lo presento. Rodrigo es miembro titular en función didacta, profesor titular de la Asociación Psicoanalítica de Santiago, miembro del board del Encuentro Latinoamericano sobre el Pensamiento de Donald Winnicott, miembro fundador de la Asociación Winnicott Chile, miembro fundador del Diplomado Winnicott de la Universidad Diego Portales, codirector del Comité Traducción Oficial de las Obras Completas de Donald Winnicott, presidente y miembro fundador, Asociación Libre, Centro del Desarrollo del Pensamiento Independiente en Psicoanálisis, Viña del Mar, miembro fundador del Diplomado Clínica de los Narcisismos en la UNAP, de Asociación Libre, Centro del Desarrollo del Pensamiento Independiente en Psicoanálisis, coeditor Sexo y Psicoanálisis 2016, coeditor para el español de Winnicott, Integración y Diversidad 2017, co-traductor de Transferencia Neurótica y Transferencia Psicótica de Margaret Little, editor de El cuerpo en la experiencia psicoanalítica, Noemí Canteros, 2018, coeditor del Odio y la Clínica Psicoanalítica Actual, 2020, traductor de Pediatría, Psiquiatría y Psicoanálisis, el manejo de casos a partir de la contratransferencia de A. Sutton, de 2023. Bueno, un gusto. Tenemos tener aquí a Rodrigo con nosotros. Bueno, su trabajo, el que nos va a presentar, se titula Notas sobre el setup psicoanalítico. Bueno, Rodrigo, Muchas te gracias, doy la Viviana. palabra. Ujú. Bueno, primero que nada, agradecer a Aria Winnicott, agradecer a Viviana, a María Rita, a Rosa, a Elsa, a todo el equipo que además no conozco, que me imagino que es importante, a mis amigos, como Noemí, que están aquí, como Paulina, en fin, el listado podría ser enorme, de tener la oportunidad de conversar y de leerles este trabajo que nace a partir de la gestión de la traducción, de estar traduciendo la obra de Winnicott, la obra completa. Pero antes quisiera relatarles una anécdota que Ross y María Rita, que Viviana y Elsa me pidieron que comentara. Que no es una anécdota buena, es una anécdota algo amarga respecto de la IA. Bueno, hace unas semanas, digamos, una colega joven me escribe para pedirme un paper mío. Me dice, Rodrigo, te quería pedir, discúlpame, no me conoces, no te quiero molestar, pero te quería pedir un paper tuyo para citarlo en un trabajo y necesito la referencia, el paper concreto y no lo estoy encontrando. Si me lo facilitas, entonces me envía la cita textual que usa palabras similares a mí, similares, no las mismas. Eh, hay un grado de diferencia sutil aún. Y me entrega la referencia bibliográfica con el nombre, el año, mi nombre, el año, el título, la revista y la ciudad. Bueno, todos datos falsos, todos alucinaciones de la IA. Desde la cita bibliográfica, textual y la referencia, todo alucinado por la IA. Lo cual nos pone en un problema como colegas que trabajamos en la academia, que tenemos una producción científica, que utilizamos las revistas y recogemos citas desde el Internet, que es gigantesco. Se los quería comentar porque probablemente yo por lo menos soy la primera persona la primera persona con la que me entero es conmigo mismo. Digamos, yo no había escuchado de que esto ocurriera y lo quise compartir y me pidieron aquí en el equipo que por favor lo compartieran antes de comenzar el trabajo, porque además el día martes creo que van a estar justamente en una reunión de este orden en el área. Así que eso, les quería comentar eso para que tengan, no sé cómo vamos a ir avanzando en estos territorios.
Así, en gracias, el territorio de Rodrigo. las alucinaciones, Sí. de la IA. Gracias, Bueno, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Sí. Sí, muchas quiero gracias. comenzar a leer este paper. Espero no ser aburrido en la lectura. Notas sobre el setup psicoanalítico. En el presente trabajo pretendo elaborar la temática del encuadre desde un ángulo particular y novedoso para mí. Este el que ha sido el oficio inesperado que es la traducción. Traducir como psicoanalista no es ingenuo y pareciera tener un cierto grado de carácter político, muy claro, al poner en juego los conceptos y los usos de las palabras tanto en el inglés original del autor como en castellano de nuestra lengua materna. Pero sin duda nos encontramos con que la traducción pone de relieve el modo de uso de los conceptos inscritos en distintas tradiciones del psicoanálisis y particularmente, en este caso, en Winnicott. Esto sin duda puede provocar resistencias y más aún llevar a considerar innecesario el esfuerzo realizado de la traducción. Es por esto que me embarco en el presente esfuerzo con la palabra setup y encuadre en Winnicott. Si bien es cierto, la palabra encuadre viene acompañada por la penumbra de asociaciones que involucran la idea de marco, que en Winnicott es framework, en la cual se puede desplegar la creatividad. El uso en nuestra clínica suele poner énfasis en las características de regulación del marco o del encuadre. Así se destaca una dimensión funcional que tiene el mayor de los sentidos en la clínica de las transferencias neuróticas, donde lo simbólico es requerido, donde la creatividad primaria winnicottiana tiene diversos grados de vitalidad, donde lo requerido para la creatividad, así como también para la proyección, es requerido también al objeto. Pero sobre todo, como nuestra experiencia cotidiana nos trae, el encuadre es el lugar privilegiado sobre el cual los diversos contenidos psíquicos del paciente cobran un espacio propio en lo que el mismo Meltzer llamó recolección de la transferencia. Pero todo esto, que es propio de la clínica de la neurosis y puede tener cierto grado de exigencia en la implicación del paciente neurótico en el tratamiento, el paciente podrá verter, proyectar los contenidos de su psiquismo en sus múltiples formas emergentes, como son las fantasías y las distintas formaciones del inconsciente. Sabemos bastante de esto a partir del trabajo de Bion, en su modelo de aparato para pensar pensamientos en una relación continente-contenido. La existencia del contenido psíquico, emocional, objetos internos, símbolos, pensamientos, relaciones, etc., es fundamental para considerar en el encuadre. Dicha posibilidad de contenido solo es posible si el yo ha constituido en algún grado mínimo una integración que permita la constitución de un límite que organice un interior y un exterior. Y solo ahí es que podremos hablar de contenidos psíquicos que busquen un continente. En este territorio de las transferencias neuróticas, encuadre y continente están en una íntima relación que puede entrar en la escena analítica como parte de su trabajo, en su función de marco vehiculizante del pensamiento y de elaboración del tratamiento. Pero todo esto que sabemos, pero todos sabemos que si bien el sufrimiento neurótico está bastante vigente con toda su fuerza, las urgencias de nuestra clínica provienen del territorio de las angustias no neuróticas, dicho en términos de Ferinch y Winnicott, del territorio del aniquilamiento, es decir, angustias impensables. Así, el uso y función del encuadre como un marco tanto de la creatividad como en el sentido de un marco regulador no tiene mayor espacio en en las clínicas de los no neuróticos. Es decir, en los territorios de la transferencia delusional, tal como lo trae Margaret Little, donde el punto de urgencia es otro, ya que en este territorio no hay acceso a lo simbólico y por lo tanto el contenido psíquico, ya que justamente en la concepción winnicottiana lo que estaría en cuestión es el derrumbe de la organización del yo. Destacado esto por el concepto justamente de angustias impensables y tal como lo plantea Winnicott, de su inalacibilidad. Discúlpeme lo mal dicho de la palabra. Inalacibilidad. Bah, eso, disculpe. Es decir, donde ya no hay constitución del pensamiento,
ya que es la vivencia de lo agónico lo que entra en escena. Agonía que expone la fractura de la continuidad de la existencia. La fractura de la continuidad de la existencia expone al analista a una situación analítica muy difícil de prever, y esto es que la misma señala frente a nosotros un paciente cuya urgencia está en una angustia asociada al riesgo en que se encuentra la más íntima arquitectura del individuo, es decir, la existencia del mismo como un sujeto que pueda existir, es decir, un existente, o quizás en un grado extremo, la imposibilidad de dar cuenta de un existente. Como decía Winnicott, no podemos dar por sentado que tenemos un paciente. Tolerar tal tarea para el analista puede ser de extrema dificultad, ya que la presencia de nuestro paciente nos habla de un territorio donde no existiría tal paciente. A mi juicio, esto fue lo que Winnicott llamó como el dolor frente a la total ausencia de integración, que va a implicar la ausencia de realización, posibilidad del self de ser real en un mundo real, así como la pérdida de la relación de la psique con el soma, comillas. Para la madre, el bebé es un ser humano completo desde el principio, y eso la faculta para tolerar su total falta de integración y su precaria sensación de vivir en el cuerpo. Winnicott, 1948, volumen 3, página 163. Aquí la palabra precisa no es cuerpo. Aquí yo critico a Winnicott, por si acaso. Claro. Me hago una patudez del pod gigantesca. Aquí yo creo que la palabra precisa no es cuerpo, ya que en sí misma nos habla de una relación psique-soma establecida en un mayor o menor grado, la palabra cuerpo, sino que yo creo que la palabra sería soma, tal cual dice en el texto la mente y la relación con el psique-soma. Es decir, un territorio que se encuentra más cerca de la fisiología y sus funciones. Algo así como cuando en los hospitales escuchamos en los pasillos conversaciones que hablan de apendicitis, de la obstrucción, del ACV, de la habitación 16, diabetes descompensada, el riñón, etc., etc., de la habitación X. Es decir, un listado infinito de partes agregadas, órganos y funciones. Tolerar esa relación con un soma, de un soma sin vinculación que dé cuenta de lo humano y de la experiencia humana, como alguna vez tuve la oportunidad de escuchar a un paciente hablando de un bebé, comillas, como un lindo paquetito de carne. Cierre comillas. De aquí en adelante cobra pleno sentido la conceptualización de la función materna de Winnicott, tal cual es la elaboración imaginativa de las partes y funciones somáticas. La urgencia de elaborar psíquicamente aquello es impensable, dice Winnicott. No se trata de la función alfa operando sobre elementos beta proyectados en el decir de Bion, ya que el elemento beta ya es un contenido en sí mismo. Lo impensable en Winnicott pareciera venir de aquello que expone a la fractura de las existencias, el aniquilamiento como posibilidad de lo imposible. Ferenczi, a mi juicio, intenta describir esto en una concepción sobre pulsión de muerte, sobre la pulsión de muerte, la que entiende como la dispersión de la personalidad en un sentido pasivo, en un modo centrífugo y antrópico, ya que para él es relativo a un lugar en que el ambiente recibe a dicho niño. Así, la pulsión de muerte en su concepción es el emergente que resulta del interrelacionamiento de entre el soma del bebé y su madre. El abrazo psíquico permite que se establezca no solo una morigeración de la tendencia natural a la dispersión, a la entropía, producto de la ausencia de un yo al nacer en Ferenczi, sino que también se establece como territorio que va a definir una identificación primaria, así como las bases del simbolismo, de la investidura, de todas las bases de la constitución del yo, de lo simbólico y las relaciones de objetos. Es interesante pensar la pulsión como un emergente del contacto entre la madre y el bebé. Esto porque Ferenc en el año 29 va a verse en la necesidad de escribir algo que él llama sobre un texto que se llama Sobre el niño mal recibido y su pulsión de muerte.
Cuando señala, comillas, al inicio de la vida intra y extrauterina, el bebé, contrario al adulto, se encuentra mucho más cerca del no ser individual, del que no ha sido alejado de la experiencia de la vida. Para los niños, caminar hacia el no ser resultaría mucho más fácil. Cierre comillas. Esto no solo por lo original de su propuesta, sino que porque define el territorio del contacto como el lugar del emergente de toda posibilidad de una organización psíquica y ya no dependiendo de factores constitutivos genéticos o fisiológicos, sino quedando atrás toda idea de nuestra estructura estática y sustantiva, siendo sustituido por un movimiento incesante, inscrito en la idea de una organización psíquica. En los tiempos actuales me convoca a llamar la atención de la acción del movimiento de instalación, de observar en la escena analítica la posibilidad de observar el territorio donde ocurre la inscripción de lo humano, es decir, donde lo somático deviene cuerpo, donde nace la subjetividad de esas rodillas y donde se constituye la frontera de la experiencia humana, utilizando el concepto de hombre. Parafraseando a Ferenc y a Ogden, la frontera entre el no existir individual y el existir individual. Es justamente en la transferencia delusional donde la tradición y uso de la palabra inglesa setting, al ser traducida como encuadre, aparece como un fenómeno distinto del que estoy señalando recién. Es Ujú. decir, el paciente en el territorio del setting está estableciendo una relación particular con el setting. En este punto, Winnicott hace un sutil pero profundo desplazamiento conceptual en el uso de sus palabras inglesas. Esto porque en las versiones anteriores del castellano no aparece. En las obras completas de Winnicott, el autor comienza a utilizar la palabra merge, que se refiere a una implicación funcional entre las necesidades de desarrollo del bebé, del yo del bebé, y las distintas funciones que aporta la madre en dicho encuentro. Esto es lo que le permite a él señalar que no hay algo así como un bebé sin su madre. Pero el autor va a usar en el inglés de manera indistinta con la idea de merge, de este territorio constitutivo en el abrazo psíquico materno, va a ocupar la palabra también setup, de manera indistinta y alternada, con la cual en la actualidad tenemos una cierta cotidianidad en el mundo tecnológico que vivimos. Esto es una idea de una configuración inicial cuya vinculación posibilita un punto de partida, de inicio. El comienzo, esto es, y el comienzo. Esto es lo que emerge, o el emergente, que es el psiquismo del bebé. Así Winnicott va ampliando su concepción del acoplamiento funcional, que es el merge, y lo va enriqueciendo, y va enriqueciendo el relacionamiento madre-bebé. Ahora bien, Winnicott va complejizando con su concepción al desplazar el uso de las palabras setting y setup. O sea, primero hace un desplazamiento entre la palabra merge en inglés con setup y la ocupa indistintamente como para este minuto inicial de la vida. As- Luego comienza a hacer un desplazamiento sutil pero constante entre setting como encuadre, como ambiente también, y también lo empieza a alternar con setup. Así como las funciones que ellas señalan a la familia. Así la madre del sostenimiento, la madre de las relaciones calmas propias de un lugar ambiental, la madre de la elaboración imaginativa, se va constituyendo en pleno derecho como funciones en sí de todo relacionamiento funcional con el ambiente y en su dimensión de territorialidad psíquica, es decir, de su territorialidad de urgencia, donde el emergente, que es el individuo psíquico, se va constituyendo. El soma del bebé comienza a constituirse en cuerpo en el psiquismo de la madre. Aquí Winnicott no pareciera haber realizado mayor transformación del concepto de setting o encuadre como ha sido traducido hasta ahora, en un uso de la tradición castellana. No obstante, Winnicott comienza a usar indistinta y alternativamente los conceptos de setting y setup, como les decía hace un minuto, para finalmente, en el importante artículo que había sido traducido hasta el día de hoy en Paidos, en las distintas diversas traducciones como aspectos metapsicológicos de la regresión y su relación con el marco psicoanalítico, esa es la traducción actual.
la que era vigente antes de hacer el trabajo que estamos realizando nosotros, ocupa la palabra marco. Y esto es importante porque Winnicott también ocupa la palabra marco, pero no en este título. Y ocupa la palabra marco en un sentido muy específico. A mi juicio, Winnicott está realizando un giro importante y una propuesta específica, porque esta vez, si lo leemos con cuidado en inglés, el título es Aspectos metapsicológicos de la regresión y su relación con el setup psicoanalítico. Y la palabra setup es exactamente aquella que él utiliza para el minuto de la unidad madre-bebé. Es específicamente esa palabra, junto con la palabra merge. La antigua tradición justamente ha borrado dicha diferencia y novedad. La antigua traducción ha borrado justamente dicha novedad en su obra. Esto es que la palabra que el autor ocupa en su original inglés es setup. Winnicott no utiliza en este trabajo la palabra setting, no utiliza en este texto la palabra framework. Entonces, anuncia un giro, a mi juicio, fundamental en la idea de encuadre, al punto tal que su uso es en particular en la transferencia de los pacientes con una profunda regresión a la transferencia. Él es específico. Está hablando de los pacientes que en la transferencia están haciendo una regresión. Es decir, Winnicott nos señala el relacionamiento funcional que se establece con estos pacientes, en estos pacientes regresivos en el setup psicoanalítico, es decir, como un territorio de posibilidad de constitución y de organización psíquica del yo del paciente. No considerar tal derivada puede generar iatrogenia, ya que podría implicar una nueva fractura en la continuidad de la existencia, señala Winnicott. Así, el setup psicoanalítico, como lo llama Winnicott, se muestra en su relación directa con el territorio de lo traumático. El setup psicoanalítico emerge entonces en un modo y un lugar insospechado, así como el lugar del abrazo materno, y por lo tanto el punto donde el paciente y el analista en el territorio de la transferencia delusional se encuentran y entran en el contacto de sus materialidades psíquicas. Aquí Freud, con su afirmación póstuma, cobra pleno sentido para mí. Comillas, la psique es extensa, mas nada sabe de ello. Adquiere cuerpo en el encuentro con el paciente y el encuentro en toda su extensión. Y la palabra extensa y extensión no es usada ligeramente por Freud. Estamos hablando de su discusión con Kant y con Descartes, al señalar, cuando Descartes señala res cogitans, res extensa. Y Freud está diciendo, la psique es extensa. La psique tiene una dimensión material. Está yendo directo al hueso de nuestro, con esa frasecita, güey. O sea, Freud. El psiquismo del analista y del paciente se liga en una superficie de materialidad que es la extensión del sostenimiento winnicottiano, que es sostenimiento de la amenaza de aniquilamiento, de eso impensable, de esa posibilidad impensable. Por este oficio de la traducción me han comenzado a llegar libros a mis manos de insospechado valor para mí, de autores muy poco conocidos. Y este se trata, quiero citar a Barbara Dockers Drysdale en un libro que estamos traduciendo aquí con Paulina, que está aquí presente, que se llama La provisión de la experiencia primaria, que se publicó en el año 91 en Londres y que describe su experiencia como primero como asistente social y luego como psicoterapeuta, porque comienza a formarse como psicoterapeuta, y participando ella activamente, siendo la fundadora de una residencia y colegio de internos que se llama Mulberry Bush School, que es fundada en el año 48, que está dirigida a niños y niñas gravemente deprivados durante la guerra, con el desplazamiento y con la pérdida de los familiares, sus familiares y la destrucción de sus hogares.
En un comienzo por derribados en un comienzo por las evacuaciones al campo, dado por los bombardeos de Londres y en Edimburgo en la Segunda Guerra Mundial, y que requerían urgentemente una residencia de cuidados terapéuticos, y cuya y son particularmente chicos que además no tenían cabida en en lo que el Estado les entregó. Ella los llama directamente delincuentes, chicos que son delincuentes, no que tienen tendencia antisocial. Justamente por estas razones que no tenían cabida en las organizaciones del Estado, particularmente donde Winnicott había colaborado junto con Claire. Bueno, ella se dedica justamente a trabajar en este territorio con estos chicos que requerían urgentemente una residencia de cuidados terapéuticos. En este libro, ella va a señalar con estos pacientes partes esencial del setup, que es la implicación del terapeuta. Ella citando, yo cito, yo diría que el involucramiento consciente en concernimiento en el trabajo terapéutico, donde la experiencia primaria es necesaria, la implicación sin concernimiento no es terapéutica, sino un merger delincuente, esta vez por parte del analista, por parte del terapeuta, el repliegue del concernimiento desde la posición de implicación consciente, preocupada, es una intuición negativa, es iatrogénea. Ahora, cualquiera que sea la naturaleza del involucramiento, podemos suponer dos personas contenidas dentro de una barrera protectora de algún tipo. Cualquier persona ajena a tal implicación y que no contribuya a colaborar con esta barrera, pero que por una razón u otra entra en esta zona de funcionamiento de esta implicación, afectará iatrogénicamente la situación. Sigue señalando más adelante y describe parcialmente la naturaleza de dicha implicación al agregar, comillas, la implicación implica, valga la redundancia, sin duda dejar atrás las propias defensas y, por así decirlo, para ir por ellas, pero no para utilizarlas en una situación primaria en las que serían inapropiadas, ya que no hay espacio entre el niño y el terapeuta, tampoco hay símbolos ni interpretaciones. Estos son sustituidos por la experiencia que Sechehaye llamó y ha denominado realizaciones simbólicas. Cierre comillas. En este sentido, Winnicott, Sechehaye, Dockery Drysdale, Ferenczi van a llamar a la función materna abrazo psíquico, abrazo material, sentido y sensible, que abraza desde la palabra, pero que se hace materialidad en el contacto del bebé y la madre. Abrazo que se ofrece como posibilidad de existencia psíquica, como posibilidad de configuración que se hace extensivo en la sesión a la materialidad de nuestro setup, materialidad del aroma del café, materialidad de los libros que nos acompañan, de la madera de nuestras bibliotecas o de la actitud profesional, como tal como señala Winnicott, de estar presente a la hora acordada de la materialidad que viaja con nuestro interés, nuestra sensibilidad en la escucha, en definitiva, nuestra investidura. En este sentido, nuestro setup psicoanalítico es lugar de hospitalidad, de alojamiento, ya no solo de la transferencia, sino de la existencia psíquica del paciente. Y esto es fundamental poder mirar. Materialidad que es extensión no solo de una función, sino de la investidura del analista, lo que llamamos interés, y que si interés psicoanalítico, y que si somos serios y rigurosos, tenemos que recordar que Freud señala que la libido es al ello como el interés es al yo, o sea, es el yo del analista que está implicado en su interés en la sesión. Materialidad que es extensión no solo de una función, sino de la investidura del analista. Por lo que esta materialidad del analista, nuestras obras, nuestra apariencia, finalmente nuestro cuerpo, que no termina en el límite de nuestra piel, como creemos pensar, sino en el espacio en que vivimos, en el espacio que habitamos con nuestros pacientes y que creamos para ellos y nosotros,
y que le ofrecemos a un modo de sostenimiento. Materialidad que hablan del handling paterno que nos trae con tanta claridad nuestra querida Noemí que está aquí. Y desde este lugar de setup psicoanalítico que en su handling paterno expone y se ofrece en nuestra materialidad analítica a la transferencia delusional. Y por lo tanto expone nuestra contratransferencia, que alcanza lo que Sutton lo llama contratransferencia somática, como el lugar privilegiado para que el autor, para lo que el autor llama, comillas, historia que solo el cuerpo puede contar. Cierra comillas. Esto es que la realidad psicosomática del analista, es la que está comprometida en su elaboración imaginativa y que dichas angustias impensables pueden llegar a alojarse y expresarse como un modo de encarnar dicha dimensión somática no imaginada en el soma del analista. Así, mediante dicha contratransferencia somática, el analista podría llegar a tolerar y elaborar e imaginar la vivencia humana de esas rodillas, de la fractura, que logran vislumbrarse a veces en el horizonte que nunca es tocado, pero que convoca a la mirada de los humanos. Contratransferencia somática que a mi juicio expone al analista a lo propio impensable, no en el sentido de la represión, la escisión y el rechazo, sino que desde las propias fracturas, bordes y fronteras entre el existir individual y el no existir individual. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, realmente, ¿no? Eh, Pensaba, bueno, qué lejos del aforismo traductore, traditore, cuando acá vemos tanta fidelidad, ¿no? En esta recuperación que haces de este concepto, ¿no? De tanta hondura teórica, ¿no? Una sutileza, pero que tiene una hondura muy importante, este setup. Bueno, muchas gracias y damos entonces comienzo eh, al, al debate, al intercambio. ¿Mm? Bueno, Si pueden levantar la manito, por favor, porque así se pueden, se Noemí la está pueden ver. levantando. Perfecto. Noemí, adelante, entonces. ¿se escucha? ¿Estoy desmuteada? Sí, 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 se escucha. Muy bien. Bueno, Rodrigo, una vez más estaba con dudas acerca de si iba a poder participar y me siento realmente feliz de haber podido organizarme y poder escucharte. Te conozco hace varios años, venimos intercambiando hace varios años y ante todo quiero felicitarte y transmitirte también mi emoción, mi conmoción de ver cómo vas desplegándote en tu desarrollo, en tu sensible pensar. Es una palabra que me gusta utilizar y que por ahí acuñé también en en un pensar. eh, bueno, esto ante todo. gracias. Respecto de los contenidos, eh, otra cosa que de alguna manera es un elogio y es el squiggle que vos escucho que vas haciendo entre los diferentes autores, los diferentes conceptos, pero que es, digamos, que no es una ensalada, como se dice. Muchas veces escuchamos mezclar autores y hay mezclas que son mezclas nomás
y hay otras que tienen la sutileza de lo que desde Winnicott llamamos squiggle. Siento eso cuando escucho tu eslabonamiento conceptual con esa pregnancia entre lo material que vos decís y, y bueno, esto, una sola cosita más, porque si no, tengo la tendencia habitual de explayarme y últimamente está acentuada. Creo que tiene que ver un poco con los años. Este, me encantó lo que traes de Freud acerca de lo extenso y me remitió a mis inicios en la psicosomática, donde también le dimos muchas vueltas a esta frase freudiana. Otro puntito es la relación con la asistencia social. Creo de que es un ejercicio de cuidado muy pariente de lo que hacemos en estas transferencias. Y creo que ahí en la asistencia social se pone absolutamente de manifiesto lo que se dice satisfacer la demanda material como la implicación absolutamente necesaria, que también está en el analista, pero que también hace que se trabaje en equipo. Bueno, dejo acá y muchas gracias. Gracias, Gracias, Noemí. muchas gracias. Yo tengo la pantalla un poco recortada, así que si quiere, me parece Rosy. No, Silvia No, Russo estaba Silvia. antes. Silvia, ahí está. Gracias, Perfecto. gracias. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, me uno a la apreciación de Mimi, la idea que me encanta de ella también de escucha sensible y, y lo que armaste, porque a mí me produjo una especie de vuelta al capítulo 2 de Realidad y Juego, donde Winnicott trabaja lo difuso. Entonces, no pude dejar, digamos, de experimentar cierto lugar donde además me interesa mucho esta propuesta y tu propuesta con respecto a la concepción de transicionalidad. Y en esa indagación me hizo un insight con algo que entendí, que creo que también puedo compartir, si se me permite, con respecto al lugar, al escenario territorial del setup y el merge y lo que pasa en el consultorio. Yo vivo hace 3 años en un lugar que pudimos comprar con mi marido, muy bonito, en el sentido, por lo menos para mí, que estoy cercana a mi casa, es un predio donde a 30 metros tenemos una casita alpina, ahí tengo la posibilidad de un hogar y desarrollo habitualmente, me gusta mucho, el encendido del fuego, tanto cuando hace frío, que bueno, lo valida, si bien tengo una estufa moderna de tiro balanceado, como cuando no, porque seca y es placentero. Y algo que he encontrado como hilo conductor en la posibilidad de encarnar, como decías que me encantó la palabra, como un reencarnar de la realidad somática, de esa materialidad en el terreno analítico, es que a veces no está encendido y los pacientes entran y de diferente manera dicen, ay, hacen lugar como a experienciar algo que retorna del olor a la madera, de lo que quedó, digamos, en el ambiente. Y ese ambiente para mí se ha mantenido o se ha convertido también en una especie de, eh, de expresión de mi holding, de una manera donde está el placer que tengo con el avivar el fuego, el mantenerlo encendido y cierta luminosidad y densidad también en la materialidad que acontece a veces en el terreno de la palabra y del intercambio paciente-analista, y que, por supuesto,
en tal caso una impresión, ¿no? Ujú. Así que agradecerte porque el texto es hermoso, lo que compartís de Freud, de Ferenczi, que no conozco tanto y quiero conocer, y bueno, y del querido Winnicott, y tu recorrido hermoso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aula virtual ¿Quién, 4, puede ser. quién está en el aula ¿Quién es? virtual? Debo ser yo, porque estoy sin cámara. Horacio Discúlpenme, García Horacio presente. García. Horacio García, debo ser yo. Se me ha trabado el aula virtual 4, no la puedo sacar y se llevó mi cámara del aula virtual 4. Porque es de las clases de neurociencia, de paso hago una, una, Ya una lo propaganda anunciamos, para el área. sí, para el martes, lo Para el anunciamos cuando martes, que tenemos empezamos. una reunión de neurociencias, psicoanálisis e inteligencia artificial, y que vamos a ver a Bowlby y la neurobiología. Bueno, pero eso es propaganda. Vamos al trabajo de Rodrigo. Este, es un trabajo complejo, ¿no? Complejo, como debe ser la traducción. Yo, en definitiva, primero voy a decir lo que no terminé de entender paradójicamente, que parece ser lo más importante, estas diferencias entre setting, setup, digamos, no la pude llevar a la clínica. Así que te pediría que si se puede decir algo más sobre eso. Sí, sí. Lo que sí me pareció muy importante es el mantenimiento que hiciste, que lo hace muy claramente Winnicott, de la diferencia entre los análisis de pacientes neuróticos que gracias al objeto transicional, que es el primer símbolo, digamos, tienen cadena simbólica, tienen síntomas neuróticos, tienen todo un funcionamiento que, dice Winnicott también, se tratan este tipo de pacientes con la actitud profesional, ¿no? Que es absolutamente distinta a los pacientes más regresivos, digamos, que van a llevar, y acá te hago una pregunta, la actitud profesional no lleva a un compromiso personal del analista, sino que se lo trata a los Freud, con interpretaciones de un inconsciente formado, etcétera, etcétera, y mecanismos neuróticos de elaboración de la transferencia. En los pacientes más graves, donde hay un predominio de falso self, y que ahí te hago otra pregunta. Vos decís, no tengo paciente. Yo entiendo que uno tiene paciente, y creo que eso lo dice Winnicott, lo único que tiene se relaciona con un falso self. No sé si me explico. O sea, no es que no hay paciente, hay un paciente con falso self, que te va a someter a muchas pruebas en las cuales van a entrar tu participación, tu personalidad. Por eso Winnicott también dice, de estos análisis sale transformado el paciente y el analista. Son distintos, no así los neuróticos. Y, digamos, el tema este yo lo entendería más de esta manera. No es que no hay paciente. No hay paciente porque hay falso self. No hay verdadero self, digamos. Es que, ahora sí puedo decirte Dale, algo dale, ahí. dale, dale. Es que estamos totalmente de acuerdo y yo creo que en algún lugar se dio vuelta la frase, porque no es distinto, es muy distinto decir el paciente no existe, o sea, que tenemos un paciente enfrente que no está existiendo producto de su Exacto. falso self, que es lo que dice Winnicott, Sí, a que no existe el paciente. claro, es muy distinto. Y lo que yo quise decir es, el paciente no existe. No podemos dar por sentado que el paciente está en el territorio de la existencia, que hay frente a nosotros un existente. Eso es lo que quería aclarar, digamos, que estamos totalmente de acuerdo. Digamos. Por eso yo creo que de la forma que quedó dicho, por ahí daba lugar a confusión, porque en tanto y cuanto el paciente no habla con gesto espontáneo, digamos, producto de su verdadero self, sino desde un falso self mental y teórico, ese paciente está y va
aparecer también el verdadero self después de un largo periodo, dice Winnicott, en el cual tal vez, si el terapeuta lo permite y no se equivoca, va a llegar a un determinado momento a renunciar a su falso self como estilo relacional y va a aparecer el verdadero self. No es tan fácil. No, no es tan fácil. Yo digo, no, no es No, tan no, fácil. no, no. Es Se escribe dificilísimo, fácil, se escribe Claro. fácil. ¿no? O sea, y eso solo va a ocurrir si el terapeuta no se equivocó y que se creyó que el falso self era verdadero. La pregunta siguiente es que vos nombrás una especie de contratransferencia corporal Somática, como dice Sutton. somática, porque, claro, cuando usaste la palabra cuerpo es un escrito del 48. Después usó psiquesoma toda la vida, enfermedad psiquesoma, psiquesoma, la unidad psiquesoma o la decisión psiquesoma, la usó siempre. La palabra cuerpo la usa cuando se compara con Freud, nada más, o cosas por el estilo, que dice que el yo primariamente corporal. Y cuando aparece el verdadero self, la pregunta es la siguiente. ¿A eso vos llamás que la contratransferencia del soma, del analista, es fundamental? Que eso lo percibe el analista a través del soma, porque esto va a tener que ver con neurociencia. Si quieren, después hablo de neurociencia e inteligencia artificial, pero después. O sea, vos decís que el analista siente a través del cuerpo. Eso en neurociencia sería una emoción. Después hablo de eso, si quieren. Por supuesto. Eh, Y desde la filosofía también, como dice Jean-Luc Nancy, la emoción es la moción del cuerpo. Perfecto, perfecto. Que es distinto que el sentimiento, que es la toma de conocimiento por parte de la psique de esa emoción primaria que están descritas desde la época de Darwin. Tal cual. Exactamente. Bueno, ese tema del sentir a través del cuerpo, ¿no? Que se da en los pacientes cuando ya han regresado a la dependencia absoluta. No sé si me explico. Que ya no son dos. Y ahí viene otra Dice, pregunta y duda, que es cuando usas la palabra merge. Merge es la unión. Las empresas hacen un merge. Se unen dos empresas y se juntan. Ahora, yo entiendo que eso sería, por ejemplo, el bebé cuando está en doble dependencia puede estar, si está impactado por la pulsión, está excitado. Y en relación con la madre, objeto de la pulsión. Si está impactado, no está impactado por pulsión, está con la madre medio ambiente. En posición depresiva, eso sería para mí un merge, donde se fusionan la madre, objeto de la pulsión, y la madre medio ambiente. ¿No? Ahí yo diría que es merge. Y se Bueno, sale después de la posición depresiva con, digamos, ambivalencia y se entra en el área de la neurosis. No sé si me explico. No una escisión de dos madres, sino una madre con quien se tiene una relación ambivalente. Ahí yo usaría la palabra merge. Te pregunto si eso está correcto. Y bueno, nombraste instinto de muerte en determinado momento. Y mi lectura de Winnicott, él está, y lo dice con claridad, en estados preprimitivos, lo dice siempre, está totalmente en contra de la pulsión de muerte. No entendí bien eso no lo entendí en tus dichos, que si bien tomaste otros autores, me gustaría que lo aclares un poco mejor, porque él habla de un estado no vital, primero, un estado de soledad, segundo, y un estado de conflicto y de relación con un mundo exterior, y donde ahí sí se hacen importantes las pulsiones. Las pulsiones para Winnicott en el primer periodo no son, él lo dice, no son importantes. Y sí se pueden hacer muy importantes
en el análisis freudiano, donde uno trabaja con actitud profesional, etcétera, fantasía inconsciente, elaboración de la transferencia, digamos, un poco, estos son temas que me parece. Y lo último, y me callo la boca, por Dios, antes que me la callen. No me dejas hablar, Horacio. Estamos Bueno, de acuerdo en la mayoría. pero no No, quiero no, es que. ocupar, no quiero Pero ocupar el dale, termina para yo poder responderte, si no me voy a olvidar, digamos, no quiero olvidarme de nada. tenés razón. Claro. La otra palabra que me resultó problemática es creatividad. ¿Por qué? Y eso es un tema que creo que Winnicott no lo plantea. Una cosa es creatividad, es crear cosas nuevas que no existían previamente, la creación. Y Winnicott toma el concepto de la vivencia de creatividad, producto del fenómeno de la ilusión, donde se adquiere, como también que es un criterio de salud, la vivencia de creatividad. Yo pienso que justamente cuando uno está en traducción, por lo menos cuando yo hablo de Winnicott, aclaro mucho que no es la creatividad. Van Gogh creó unos cuadros fabulosos, pero no se sintió creativo nunca, ¿no? O sea, diferenciar la creación de objetos nuevos de lo que es poder vivir la creación como propia. Dice Winnicott, la madre hace un huevo frito y lo vive como una creación especial para su hijo, vamos a decir así. Si estás de acuerdo con que es en las traducciones o cuando uno habla de Winnicott, diferenciar esto, porque si no se confunde totalmente. Bueno, me No, por callo la boca, supuesto. discúlpame. Por supuesto, Horacio. Mira, primero muchas gracias porque apuntas a cada quizás llanza o dificultad posible del texto que yo traigo. Y las quiero aclarar y quiero comentarlas y, y seguir conversándolas y reflexionándolas. Respecto justamente a este último punto que traes de la creatividad, yo hablaba de creatividad primaria. Claro. Justamente como esa posibilidad de vivencia, Horacio, de vivencia que el paciente neurótico justamente trae y por lo tanto que podemos relacionarnos con él como en ese territorio de aptitud profesional, como traes con mucha precisión. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Yo hablé de creatividad primaria, de la vivencia creativa, de ese paciente que puede sentirse creativo y existiendo, que pertenece a un territorio de la clínica de la neurosis, que Exacto. más o menos lo puede tener desarrollado, más o menos lo puede tener apropiado y sentido y vivido, digamos. Y ese territorio lo traigo así que estamos plenamente de acuerdo. Respecto de la pulsión de muerte, lo que yo traigo más que el concepto en sí mismo de pulsión de muerte de Ferenczi, es cómo él lo utiliza y cómo él lo desarrolla, porque lo traigo desde Ferenczi. Sí. Porque yo quiero mirar ahí es el fenómeno que él trae, porque él trae que la pulsión y la pulsión de muerte es un emergente secundario del encuentro madre-bebé, donde lo fundamental primero es la constitución psíquica. Entonces, y ahí hay un elemento que tiene que ver con la palabra merge, ahí lo lo enlazo a algo que tú traes, porque uno de los descubrimientos de traducir a Winnicott ha sido el uso de la palabra merge en Winnicott. Y la palabra merge, hasta ahora sí, como tú traes, ha sido utilizada como fusión, lo cual es real. Tengo otros papers en los cuales abordamos este tema. Lamentablemente, el problema es que la palabra fusión pertenece al territorio de la patología en nuestro ámbito, más aún en la escuela inglesa. Exactamente. En la depende. Y Winnicott es muy activo en distinguir eso en inglés, la palabra merge, de la fusión, porque él va a ocupar la palabra fusión sola y única y exclusivamente en toda su obra, porque nos dimos el trabajo de revisarlo, cuando está hablando de la fusión del elemento agresivo con el elemento erótico de la pulsión. Ahí habla, pero está hablando específicamente en los textos, muy apegado a los freudianos, en los textos sobre
la fusión en las pulsiones y en la difusión posible también en las pulsiones. Sí, Entonces, eso yo no sé si lo vería de esa manera, pero bueno, ahí puede ser una no, posición no, no, depresiva. pero estoy diciendo el Está uso de bien, la palabra inglesa, digamos, está bien, más que perfecto, perfecto. el, el, entonces, la palabra merge no cabe en el territorio de la madre calma con la madre excitada, digamos, la madre madre ambiente de las relaciones calma con la madre objeto de la pulsión y de las relaciones excitadas. Ahí Winnicott ocupa la palabra integración. Ujú. Bueno, Entonces, más que merge, no ocupa nunca la palabra merge ahí. Entonces, la ujú, palabra merge en Winnicott adquiere en inglés por lo menos una especificidad que es bastante relevante porque ujú, pertenece al territorio de la unidad madre-bebé, pero no es en fusión, es en lo que también en merge en inglés es el uso de muy cotidiano, que es, por ejemplo, cuando dos carreteras se unen. merge, claro. Ahí hay un merge y los letreros dicen justamente en Merge. Inglaterra y en los países de lengua inglesa dice merge like a zipper. O sea, articúlese uno por uno, pero los autos no se fusionan. Tampoco se fusionan las carreteras. Se produce una nueva carretera. Y Winnicott ocupa sistemáticamente, y eso es uno de los temas que tiene la traducción al castellano, que si no se ocupa la palabra merge, se diluye, siempre está, cuando ocupa la palabra merge, está ocupando la palabra en paralelo, dialogando en los mismos párrafos, en los mismos artículos, y merge, que es el emergente, aquello que emerge justamente de esa unidad, de esa articulación entre la función que aporta la madre y la necesidad de desarrollo del bebé. Y eso que emerge es el psiquismo del bebé. Ahí también va a ocurrir la creatividad primaria, ahí también va a ocurrir que se va acogiendo, y esto es un emergente que está en transformación. Entonces, quería aclarar ese uso específico que lo tenemos escrito en otros trabajos, acá por el tema de la traducción. Y justamente la palabra merge es la que motivó a que hagamos este gigantesco esfuerzo de traducir 6.500.000 palabras inglesas al castellano. Eh, Porque una colega inglesa nos señaló, digamos, el número total de palabras que tiene la obra completa de Winnicott. Ujú. Entonces, eh, el uso de la palabra merge, de hecho tuvimos que generar un ¿cómo se llama? Un neologismo y creamos la palabra merger. Tuvimos eh, que, que crearlo porque no tenemos en castellano una palabra que dé cuenta de lo que Winnicott en inglés está describiendo y poniendo en relación con la idea de emergente, de aquello que emerge junto con el merge. Entonces, eh, bueno, ya me olvidé de esta conversación, pero Horacio, sin duda, cuando tengamos el encuentro, Winnicott, me encantaría verte y prolongar la conversación probablemente ad infinitum, porque es brutalmente interesante poder navegar en estos territorios. Ujú. Sí, sí. Muchas Y gracias. hablar de la inteligencia artificial y por qué las alucinaciones y qué parecido tiene la inteligencia artificial con el cerebro. No sé, Horacio, si alcanzaste a escuchar lo que dije al Sí, principio sobre la alucinación que me ocurrió a sí, mí. sí, 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 por Ah, eso lo genial, digo, genial. Ah, genial, genial. para Por favor, entenderla, porque no para déjame, preocuparse tanto. sí, que uno como en ese territorio, genial. Bueno, bárbaro, muchas gracias a ambos. Rosy, Bueno, ante todo, Rodrigo, agradecimiento por compartir en este espacio tu trabajo tan interesante, riquísimo. Realmente es un placer que estés con nosotros hoy, ¿no?
Yo los iba escuchando y además también todo lo que dijo Horacio, pero voy a hacer hincapié en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando vos hablas de la implicación, ¿no es cierto? Es decir, la importancia que le das al encuentro del paciente con el analista, y se me viene todo el tiempo la palabra autenticidad, autenticidad en el sentido de que son pacientes, ¿no es cierto?, que necesitan realmente un compromiso afectivo. Y esto también me Ujú. trajo a la mente, ¿se acuerdan de el libro La presencia del psicoanalista de Sasha Nacht, donde él dice, ¿no es Tal cierto?, cual. más importante que lo que el analista sabe es lo que el analista es. La disposición a la entrega que tiene que tener un analista con estos pacientes deficitarios, como estaban recién diciendo, es fundamental para la evolución, ¿no es cierto? Y la posibilidad de un segundo nacimiento o primer nacimiento, diría yo, del ser verdadero, ¿no? Ahora, quiero preguntarte una cosa y después decir algo en relación a lo que dijo Horacio. O voy a empezar al revés. Cuando hablábamos de la diferencia entre pacientes de déficit y los pacientes de conflicto, ¿no es cierto? Y Horacio dijo, se los trata a los pacientes de conflicto, o los pacientes neuróticos, a los Freud. Y yo lo que quiero preguntar, y hacerlo extensivo a todos, es si realmente es así. ¿Cuándo es oportuna una interpretación en un paciente neurótico, y hablando de los pacientes neuróticos, y cuándo el paciente también necesita un acompañamiento o una comprensión o algo que va más allá de la interpretación? Porque todos tenemos distintos estados mentales, pasamos por duelos, por situaciones realmente muy penosas, donde la interpretación o la referencia al pasado del paciente me parece que sería iatrogénica también. Es decir, la oportunidad de poder em, intervenir de diferentes maneras. Totalmente de acuerdo. Por supuesto que en el caso de la regresión a la dependencia de un paciente, ¿no es cierto?, muy deficitario, es una experiencia distinta, pero el Ujú. encuentro con el analista, ese resonar o las descripciones que hacía la colega recién Mm. del olor a leña, ¿no es cierto?, del fuego encendido, del fuego apagado, que deja señales de que hubo fuego, ¿no es cierto?, por el olor. Es decir, muchas cuestiones que van más allá de la interpretación. Y en ese sentido pienso que la empatía, ¿no es cierto?, la comprensión y la empatía son fundamentales en el vínculo terapéutico. Eso es un comentario mío. Ahora, te pregunto, Rodrigo, cuando hablas de la implicación y decís que son dos, ¿no es cierto?, los implicados, que no tiene que haber alguien que rompa esos dos Tal que cual. están trabajando juntos, si te entendí bien. Ujú. Entonces yo pienso en el trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, ahora yo quiero escribir sobre un chico que vino con un diagnóstico de T hace 10 años, que lo atiendo, es un joven ahora. Entonces, eh, esa ese tipo de pacientes necesitan un abordaje múltiple según los distintos momentos de la vida y lo que vaya ocurriendo. Neurólogo, psiquiatra, psicopedagoga, maestra integradora en aula cuando están, ¿no es cierto?, en la primaria. ¿Cómo? Y los padres, pensé en esto, esos dos y que no haya un tercero que interfiera. La alianza con los padres, que es fundamental. Si uno no hace equipo con los padres, no va a poder trabajar con ese tipo de pacientes ni va a progresar el tratamiento. Mi experiencia llega un momento en el cual se corta. Pero cuando los padres no interfieren y realmente se unen a uno, no porque uno vaya a romper eso es lo que te quiero preguntar, ese dos en el que no tiene que entrar un tercero, ¿cómo lo manejas? ¿De qué manera lo ves cuando hay Ujú. otros profesionales o la familia que interviene, ¿no?
Ujú. Mira, es que lo que plantea Bárbara, porque lo traigo desde Barbara Tucker Streisdale, Sí, que es supervisada de Winnicott en todo esto durante este proceso en Londres, y también trabaja con él a partir de su formación como psicoterapeuta. Eh, lo que ella plantea es que es en el territorio del espacio de contacto que no caben más que dos. claro, claro. De hecho, lo que señala es que hay que trabajar exactamente con el equipo, familia, si es que hay familia, psiquiatras, si hay psiquiatras, si es una institución, Sí. si es el equipo médico, en Ah, el caso, por ejemplo, de las anorexias que requieren internación, si es la nutricionista, si es el psiquiatra, el que está velando y resguardando de respetar y celar de alguna manera, pero también cuidar ese espacio de dos. Si perfecto. el tercero no entiende esto, estamos en un terrible, lo que ella Problema. plantea, el problema de eventual iatrogenia. Y no Ah, dice de que se fracase el tratamiento, sino de iatrogenia. claro, Y es más interesante aún porque ella plantea que si en este contacto de dos y en este espacio creado de dos, lo que ocurre, por así, por alguna razón ocurre que el analista, que el terapeuta, que el asistente social, quien sea que esté en ese espacio, cae seducido o contractúa los elementos, particularmente ella está hablando de pacientes delincuentes, los elementos de delincuencia, el merge, esta unidad, ella lo nombra, se transforma no en un merge que constituya psiquismo, sino que se constituye en un merge que ella llama merge delictual. claro. Entonces es un punto En la repetición brutalmente. del trauma sería. Exactamente, y vuelve a ser otro territorio de trauma. Ojo, y ella es muy nítida en decir que no es que el analista sea un delincuente en ese minuto o adquiera una característica, sino que por alguna razón no logra ver el elemento delictual, puede constituirse eso en un desarrollo psicopatológico y iatrogénico grave. Entonces, no, plenamente de acuerdo, el equipo es absolutamente necesario. Yo ocupo una figura que es que yo siempre con estos pacientes trabajo con psiquiatras más allá de que requieren o no requieren medicamentación, porque necesito que alguien, yo digo algo así como, puedo entrar a la piscina con el paciente. Sé nadar en estas piscinas, me gusta nadar en estas piscinas, puedo decir, y como él dice, de a uno por vez, pero necesito que alguien vigile que Sí, mientras yo llego al encuentro con el paciente no se está ahogando. claro. Necesito que alguien vigile que yo no esté cometiendo también algún problema, articulando, generando algún problema que ponga en riesgo mi vida también o que ponga en riesgo la vida del paciente, La por vida del así decirlo, paciente. Sí, sí, la sí, sí. existencia analítica mía o la existencia analítica del paciente. Sí, Entonces, eh, eh, lo que ella se refiere es al espacio íntimo, eso es fundamental la implicación y particularmente en ese. Y eso, implicación no quiere decir ausencia de límite, no quiere decir ausencia de handling paterno, da un lugar muy específico, por ejemplo, ella a su marido, ella está permanente porque el marido también participa en este trabajo, también es asistente social, también es terapeuta, y al marido como aquel que posibilita la materialidad para que esto tenga espacio y tenga límite. claro. Porque eso, por eso que traía el concepto de handling paterno de Noemí, porque pertenece también a ese territorio, Claro que donde sí. lo paterno, o como dice una colega en Lima, Regina Tableagüe, que donde dice ella el holding del holding. Claro, Ah, Como a quién está ejerciendo el holding, a aquel que está haciendo el holding, y quién está haciendo el handling, a aquel que está haciendo el holding. Esto como el mismo Winnicott trae, estos son círculos concéntricos, nada es aislado.
El territorio de la unidad madre-bebé, instalado en un territorio sostenido y contenido por el lugar del padre, la familia, la sociedad, el lugar de trabajo, etcétera, el barrio. Todo eso determina esta materialidad Claro, que constituye el fenómeno. Como claro. decía Silvia, el olor a leña. En mi consulta, el olor a café, porque tengo una cafetera que siempre digo, es probablemente el elemento más importante de mi consulta. Hay una salita previa y hay una cafetera que es automática, entonces a veces mis pacientes llegan y mientras esperan, ellos mismos se hacen un café, pero sí o sí, más allá de si toman café, es el aroma a café. Y recuerdo una paciente que me decía frente al alta que ella, el café adquirió otro lugar en su vida y dijo algo así como, qué gusto que existen las cafeterías en el mundo. Voy a poder llevarme algo de este espacio tan concreto, tan material, en cada rincón de su vida, digamos, donde ella habita. Gracias, Rodrigo. Entonces, bueno, Gracias. Muchas gracias, muchas Rodrigo. gracias. Bueno, Rita, creo que estabas, ¿no? Bueno, gracias, Rodrigo. Bueno, y me encanta esta sutileza que han descubierto, que has descubierto y con tu equipo con respecto al setup y especialmente a este artículo tan fundamental de Winnicott, ¿no? De los aspectos tradicionalmente traducidos clínicos y metapsicológicos, etcétera, y que ustedes le han encontrado esta vuelta. Creo que todavía no lo leí de tu traducción, pero voy a ir directamente a buscarlo porque quiero realmente ver este hallazgo, ¿no?, que han hecho ustedes, que me parece una joya. Y después, bueno, más cuando puedas, en algún momento, responderle a Horacio para volver a marcar la Perfecto, lo olvidé. diferencia. Ok, Sí. así que eso yo también te lo pido. Pero bueno, escuchándote, nombraste a Ferenczi, a Dokar Drysdale y nombraste a Madame Séché, ¿verdad? Margarita Séché, o como se Sí, sí. pronuncie de distintas maneras, ¿no? Y eso me llevó a recordar que hace muchos años leí sobre ese caso, sobre su tratamiento de una adolescente esquizofrénica. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Diario sí. de una esquizofrénica, que fue muy, muy, muy reconocido, y el trabajo tan cuerpo a cuerpo que ella hace con la adolescente y cómo juega con la idea de pecho y manzana. El concepto de realización simbólica, que entre paréntesis me parece que Winnicott objeta un poco la denominación realización simbólica, ahora no me acuerdo exactamente, pero él hace algún cuestionamiento del término. Bueno, pero no tanto tiempo atrás leí otro artículo de Séché sobre la transferencia en la esquizofrenia, y un caso que ella relata, y perdón, me tomo estos minutitos para contarlo, de una niña de 6 años, esquizofrénica, muy deteriorada, que no podía tolerar ningún tipo de contacto, ni físico ni verbal. Entonces, bueno, ella la atendía y esta niña lo único que hacía era mover los pies y sentarse en una silla, respaldada en la silla, y mover los pies y las piernas, ¿no? No tenía ninguna comunicación con la analista y solo decía bicicleta. No podía acceder a ella de ninguna manera hasta que decide hablarle a los pies. La analista decide hablarle a los pies y comienza un diálogo con los pies y toma los pies de la nena y los toma como si fuera un bebé. Y la niña dice, bebé, bebé. Y la niña va entrando, logra, por eso
A ver, esta idea de abrazo psíquico materno, abrazo material, alojamiento, hospitalidad, son todas palabras que traes en tu trabajo que me resuenan enormemente y me llevaron a este caso, ¿no? La analista comienza a tomar en sus brazos las piernas y los pies de la nena y ella no se opone, por primera vez permite este tipo de contacto que va progresando hasta ir dejándose tocar el cuerpo, hasta que finalmente deja tocar su rostro y le pide que la bese. Bueno, esto me llevó tanto a lo que vos traes en este trabajo, de pronto aparecieron todos los recuerdos de este caso que en su momento me impactó tanto y no sé, lo relaciono muchísimo con todo esto que vos traes, de ese abrazo psíquico que no existió seguramente en sus relaciones primarias, en su relación materna, que no debió haber existido y que de alguna manera la analista lo está recreando. Yo no sé si esto es merge, si esto es setup, no lo sé, pero sí me da una idea de que es algo de recreación de abrazo psíquico que no hubo, ¿no? Material, psíquico. Bueno, esto es lo que te quería comentar y te agradezco. Me encantó tu comentario, Rita, porque yo creo que es exactamente el territorio que estamos intentando visitar. Eh, a propósito del artículo, cuando tú traes el nombre del aspecto metapsicológico y clínicos de la regresión en el setup psicoanalítico, eh, lo que Winnicott hace siempre en sus textos no es encontrar una respuesta, es iniciar una investigación. Y eso yo creo que tenemos que tenerlo muy, muy nítido, digamos, muy claro, por lo menos así, para mí así es el ejercicio de traducción. Y nosotros en parte dejamos la palabra setup, después lo dejamos en inglés, no solo para diferenciarlo, sino para que los traductores del futuro, los que destrocen nuestro trabajo, los que destruyan en el sentido winnicottiano nuestro trabajo, puedan bautizarlo de las maneras apropiadas y cambiar todo lo que quieran cambiar. Nuestra propuesta es abierta a poder, a que se siga gestando ese trabajo, como el mismo trabajo clínico. Y en ese sentido, hay algo que tú traes, Rita, que es como es tan nítido en este caso de Seche Haye, que el trabajo analítico va del territorio del deseo a las necesidades que en Winnicott son particularmente las necesidades de la constitución del yo, las que conocemos, la realización, la integración y la personalización. Entonces, hay un elemento que es bien interesante, que ya lo había notado Jorge Rodríguez cuando él ha colaborado con traducciones, que es el uso de la palabra, que frente a la palabra necesidad, Winnicott utiliza no la palabra satisfacción, no la palabra cubrir la necesidad, él ocupa la palabra meet, o sea, ir al encuentro. Y eso le da una dimensión al ejercicio clínico que hacemos, porque la traducción precisa en esa versión es lo que hacemos, es atender. Nosotros hemos mantenido la palabra atender, porque las necesidades se atienden, pero requieren justamente de ese encuentro de ir a atender a la necesidad. Y yo creo que justamente ese movimiento que indica la palabra atender es lo que realiza C.H. Haye en este caso, de hablarle a los pies. Ahora, en el territorio del setup, hay más que del setup, está puesto en juego ese atender, ese interés, esa investidura que involucra ese atender, pero también quisiera traer un poco dónde está inscrita, dónde podemos encontrarnos cotidianamente en la versión del setup. Por ejemplo, es muy común encontrar descripciones o colegas que hablamos, o es muy común que podamos hablar que, por ejemplo, el paciente limítrofe se relaciona con el encuadre.
Aquí lo que tendríamos que poder pensar en términos de Winnicott es que está demandando una atención en el territorio del setup psicoanalítico. Y ese comienza a ser la diferencia. Porque habría, en términos de, por ejemplo, de lo que quizás, digamos, habría que profundizar en esto, seguir investigando, como por ejemplo lo plantea Carlos Nemirovsky con su idea de transferencia de necesidad, cuando él rescata la idea de transferencia de necesidad y la pone en juego, justamente aparece en esos territorios. Una paciente, me recuerdo, bastante más, de paciente neurótica con ciertos minutos de funcionamiento limítrofe, me decía, odio el psicoanálisis. A ti no. Era muy explícita ella en ese gesto de poner en juego el setup y el territorio del setup y me rescataba a mí. Y costó mucho trabajo entender, pues esto fue hace mucho tiempo, poder acercarme yo, sin estas palabras, sin este contexto, sin estas conversaciones, acercarme a este territorio de qué significaba lo que ella estaba planteando. Y esto cambió, a propósito de materialidad, que un día yo me di cuenta del frío que tenía ella. Ella me decía, no, es que yo soy hipotensa, hipotensa. Y un día decidí comprar una mantita, porque esto fue en los comienzos de mi trabajo como analista, o sea, hace ya unos 32 años, compré una mantita que no tenía. Y para mi diván, para que ella pudiera disponer, y mis pacientes en general pudieran disponer. Y ella lo tomó y me dice literalmente, me compraste una mantita. Y lo que acto seguido dice, o sea, le tengo que aclarar, le señalo, sí, compré esta mantita a partir de lo que conversamos. O sea, como rescatar la idea de que era un emergente. Hoy día me doy cuenta de eso. Ahora, voy a traer otra paciente que era psicótica, que es una pequeña viñeta, que era una paciente que yo atendí en el hospital psiquiátrico en el contexto del poli de neurosis, del policlínico de neurosis, que traía el sello, el timbre de grandes analistas, psiquiatras y psiquiatras de Chile que habían declarado y diagnosticado que era una paciente neurótica. Ay, perdón, Rodrigo, ¿es necesario que cortemos la grabación en No, este no, punto? porque No. es muy breve, es muy breve, es muy... Bueno, pero el tema concreto, en- no puedo seguir trabajando con ella en el programa, y ella, al igual que esta chica, de que traes tu Rita, al terminar cada sesión que ocurría en la concepción dentro del territorio de lo simbólico, dentro del territorio de la palabra, dentro del territorio de la transferencia, incluso podíamos hablar de ciertas cosas transferenciales, de la historia, de una cierta profundidad y contenido psíquico. Ella terminaba cada sesión con una palabra en el aire. Entonces, al minuto de despedirnos, en la puerta, ella me decía: golpe, madera, reloj, hora, cuerda, metal. Cada sesión algo fuera de ese lugar. En ese minuto yo decido y me la llevo a la consulta particular. Trabajamos 2 veces por semana, etcétera, etcétera. Y más allá, bueno, ella nunca había salido de su comuna. Nunca. Le tuve que explicar cómo viajar en colectivo. ¿En colectivo le llaman ustedes? En micro, en bus. Cómo tenía que comprar el pasaje. Nunca había comprado un pasaje a sus 35 años, etcétera, etcétera, etcétera. Ella, luego como cuando empezamos a trabajar en sesiones ya más largo, avanzado el tiempo, aparece el tema de su nombre, que era bastante particular para mí. Y ese nombre correspondía, me dice, es de la enfermera de mi mamá. ¿Cómo sé? Entonces me explica que su madre, al nacer, ella no le pone nombre, no la nombra.
Y este no nombrarla, duró 6 meses de la vida de esta paciente. Y esta enfermera fue una enfermera, una auxiliar de enfermería que fue a visitar a la madre en una enfermedad grave que ella tuvo a su domicilio. Y le dice, qué bonita esta bebé, ¿cómo se llama? Bebé. No, no, ¿cómo se llama? Ella. No era nombrada. Bueno, la enfermera hace todo para que bautizarla, para inscribirla en el registro civil, para tener nombre, falsea datos, moviliza hospitales, moviliza médicos, porque en Chile es muy difícil. Después de 3 días, si la partida de nacimiento no está inscrita, desaparece. No tiene validez alguna. Hay que volver, tiene que haber un nuevo parto. Entonces, legalmente. Entonces, ella generó un parto ficticio 6 meses después. A propósito del nuevo nacimiento. Y ahí le pones el nombre de la enfermera. Bueno, voy a saltarme bastante del material de ella, pero para poder señalar que en algún punto ella trae sueños con números. Después de 3 o 4 años de trabajo, sueños con números. Así como en la Matrix. Solo nombraba números. Y comenzó a hablar números de ahí en adelante en sesión. Durante aproximadamente, yo diría, unos 6 o 8 meses. Solo números. 24.855 en una conversación absolutamente enloquecedora para mí. Finalmente, algo ocurrió después de 6 meses que pude ver, no sé si ya empecé a entender los números, a imaginar de qué hablaban esos números. No operaciones matemáticas, números, listado de números, que al parecer tenían algo que ver con la posición en la agenda de las sesiones. Y ahí ella volvió a hablar, porque le digo, le logro transmitir esto, y ella me dice de manera muy natural, claro, yo como que claro, estoy volviéndome loco, digamos, pensaba yo internamente. Me dice, y me aclara, ahí vuelve a hablar y me dice, son los segundos, segundos antes y después de venir a verte. Y yo le digo, pero me dices muchos números. Sí, es que tantos números, o sea, me dice un número, tantos segundos, después de venir a verte, voy a estar tomando la micro para ir a casa. Tantos segundos o antes de venir, tantos segundos antes de venir a verte, voy a levantarme en la mañana. Tantos segundos. Y lo que logro ver en ese minuto, que los únicos puntos fijos en su vida eran las 2 sesiones fijas que yo le había entregado como parte de, ahora, si fuera neurótico, yo diría encuadre, pero como no es neurótica, este fenómeno no es neurótico, tengo que decir setup para mi comodidad. Finalmente, las horas son fijas en gran parte porque es un lío para un analista estar cada vez fijando las horas. Es un tema que queda acordado. Entonces, parte de mi salud psíquica se pone en juego ahí en esos 2 puntos fijos que eran para ella, que a ella le permiten establecer, a mi juicio, una regresión a la dependencia ahí, no conmigo. O sea, la hora fija es una extensión del analista en una materialidad muy particular que le ofrece a esta paciente una materialidad psíquica a partir de la cual ligarse. Entonces, ese es el territorio, a mi juicio, más nítidamente del CEPAP. Esto es una paciente que luego de 5 o 6 años de este evento llega llorando a sesión. Comprenderán que ella tenía un rictus rígido, una postura rígida, como yo tenía la impresión de una permanente sonrisa de Mona Lisa, pero fija.
sutil, pequeña, suave, pero ninguna emocionalidad de ningún tipo. Y ella luego de 6 años de 5 o 6 años de este evento, de girar en torno a los números y de poder mirar esto y de volver a la palabra desde ahí, desde el número, ella me dice, llega llorando un día a sesión, lo cual era extrañísimo, nunca la había visto, me había relatado la muerte de su padre, trágica frente a ella, atropellado a sus 3 años, etcétera, etcétera. Me había relatado la violencia de su madre, etcétera. Todo con una sutil sonrisa siempre. Pero esta vez llega llorando muy desgarradoramente y me dice, al entrar, le ofrezco un vaso de agua, un pañuelito, con hipo, primera vez que la veo con gestos de otro orden, y me relata y me dice, cuando venía en la micro, camino a sesión, me di cuenta bien, que, que las voces que escuchaba, que nunca había nombrado a nadie, las voces que escuchaba eran mis pensamientos. No estoy diciendo que se haya curado de su esquizofrenia. Lo que estoy diciendo es que aparece un límite. Estoy diciendo que ahí emerge algo, una piel psíquica, que permite reconocerse en sus propios fenómenos personales. Y eso nace, a mi juicio, yo lo veo íntimamente ligado a esa regresión a las 2 horas fijas. No sé si con eso puedo... No, impresionante tu relato, Rodrigo. Sí, sí. Muy, muy interesante. Ya lo creo. Lidia está con la mano. Sí, Muchas sí, gracias, sí. Rodrigo y Rita. Y bueno, Lidia, Bueno, después de todo esto me cuesta muchísimo ser breve porque nos queda poco tiempo. Además tuve un inconveniente con ingresé tarde, así que por ahí me perdí una parte del comienzo de la charla, pero voy a tratar de extraer, como con una espumadera cuando se cocina, lo que Me quisiera traer. encanta. Una cuestión es acerca de algo que dijiste vos, la función materna, pero abrazo más palabras, ¿no? En el sentido de qué lugar tiene cada cosa en qué momento y articularlo, y le doy relevancia a la palabra articulación respecto de muchas cosas de lo que dijiste, porque, por ejemplo, cuando alguien mencionó la mezcla de teoría, yo diría que una cosa es mezclar y otra cosa es articular. Cuando se articula teoría y clínica, hay algo que entra en conjunción. Yo quisiera entender un poco más esta expresión de Merch y hasta pediría que lo deletreen en inglés para ver cómo es. Y yo no sé si esto no tiene que ver con articulación, ¿no? En el sentido de más que fusión, le daría ese sentido. Y lo llevo al ámbito de la sesión psicoanalítica, ¿no? El interés, yo lo pienso el interés como algo previo. Tiene que haber un interés por saber de sí mismo, que lleva al análisis. Y ahí se inviste al analista, en el mejor de los casos, por todo esto que tú has dicho, que tiene que ver con la presencia, con el cuerpo, con el olor, con el ambiente que ofrece el analista. Como dijo también alguna participante, es el espacio tan particular que ofrecía. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo se lleva todo esto, toda esta articulación desde la función materna a la función analítica, para algo que en mi desarrollo profesional yo con Winnicott trabajé mucho y me interesó mucho lo transicional? Yo creo que es un logro de todo este trabajo llegar a lo transicional y todo lo que implica lo transicional. Bueno,
más que nada esto. Después, por ejemplo, yo siempre defendí, hubo hace muchos años, unas jornadas, un congreso sobre la función paterna, porque se articulaba un poco lo lacaniano con lo winnicottiano. La función paterna en la obra de Winnicott. Y yo escribí un trabajo en ese momento, porque yo defiendo a Winnicott que él tiene en cuenta permanentemente la función del padre, en esa especie de supraholding o holding del holding que puede hacer para que una madre ejerza verdaderamente de todo ese abrazo, las palabras. Bueno. Y otro punto es algo que mencionó, yo no sé si Rita o Rosa, acerca de la oportunidad de la palabra, tanto en la madre como en el analista. Yo no llamaría interpretación, llamaría intervención. El uso de la palabra, tanto en la madre, que requiere un baño de palabras para el niño, como el momento oportuno de la intervención del analista. Bueno, esas dos cosas, ¿no? En la articulación de los primeros momentos con la transicionalidad y esta cuestión de la oportunidad de la palabra tanto en la crianza, digamos, como en la sesión analítica. Muchas gracias, ¿no? Me gustaría leer el trabajo porque es muy complejo y creo que requiere de una atención en el amplio sentido que lo fuimos usando en la lectura meticulosa, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia. A ver, lo primero es que justamente el merge es una articulación. Por eso que en inglés se ocupa, lo escribí ahí, Lidia, en el chat. Sí. Puse merge y merge, que es Gracias, el juego que hace permanentemente, y la expresión inglesa merge like a zipper, o sea, como un cierre Eclair donde los dientes del cierre Eclair se articulan mutuamente a partir de la acción de un tercer de la elemento, cremallera. de que es la cremallera. Podríamos pensar fácilmente en lugar del padre, o sea, hay una función que tiene que estar siendo ejercida por un Exactamente. tercer elemento que permite que la función de abrigo, particularmente, ¿no? Abrigos, eh, aparezca, emerja. Si no, no hay función. Tiene que haber una articulación. Por eso que la palabra no, nunca en Winnicott es fusión para la unidad madre-bebé. Nunca. Nosotros lo buscamos, porque menos mal hoy día con la modernidad esto se puede hacer, buscar los usos de la palabra fusión y nunca, 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 nunca es así. Entonces, pero sí es esta articulación sin pérdida de los Claro. límites del propio self de la madre y sin pérdida de los límites del self del bebé. Eso también es interesante. Porque por eso que la idea de contacto pasa a ser relevante. Porque no es que algo se meta dentro de ese otro algo, sino hay un adentro, no hay contenido psíquico. Entonces, primero eso, que justamente el merge tiene que ver con una articulación y claro, así como el trabajo de una madre es ir acompañando que aparezca el juego del bebé, el gesto espontáneo del bebé, algo así puede potencialmente, es lo que nos trae Winnicott. Invitemos a los pacientes que, como él dice, que no logran jugar. Él dice el psicoanálisis ocurre en el espacio, en el territorio del espacio potencial, en el espacio del juego. Pero él dice, hay pacientes que no pueden jugar. Y a estos pacientes vamos a tener que acompañarlos justamente de este territorio de merge, de posibilidad, de setup, como posibilidad de iniciar, de recoger el gesto espontáneo del paciente hasta un territorio de juego, si es que eso es posible. Entonces, totalmente de acuerdo de cómo esto está vehiculizado. Yo estoy también, me encantó lo que tú, cómo utilizas la idea de palabra, Lidia, porque yo también hago eso. Utilizo la palabra, más no hago interpretación en este territorio.
Y si es que llego a utilizar una interpretación por una especie así de tic de analista, pensando que está frente a un neurótico, o a un territorio neurótico, más bien dicho, eh, tomo esa interpretación justamente para, y la posibilidad del paciente de mostrarse frente a esa interpretación, como justamente intentar entender, comprender el lugar en que está el paciente, y lo extraviado que estoy yo probablemente. Entonces, la palabra, como también esta misma paciente de la mantita, cuando se fue de alta, me dice, yo no sé si voy a recordar lo que me dijiste, lo que trabajamos con Claro, palabras, pero sí claro, voy a recordar tu tono de voz, totalmente. sí voy a recordar la hora en que nos encontrábamos, sí voy a recordar la mantita. Ujú. Eso fue, pero dijo y cuando habló del tono de voz y estuvimos hablando del tono de voz, me dijo, yo sé, conversamos, usamos la palabra, pero me dijo, para mí lo importante era que estábamos hablando. Claro. Y ahí me decía, y eso es tu tono de voz. Eso logró decir el día del alma. Bueno, Entonces, muchas gracias. ujú, bueno, Muchas gracias a ambos, Lidia y Rodrigo. Gabriela, Ay, Gabriela, perdón, está yo me tengo que perfecto. retirar. Agradezco muchísimo todo lo que escuché hoy, pero me tengo que retirar. Gracias. muchas gracias, Gracias, Lidia. Lidia, por Gracias, acompañarnos. Lidia. Muchas Muchas gracias. gracias, sí. Gracias, Lidia. Bueno, Gabriela, sí. bueno, primero agradecer, bueno, a Abdeva y agradecer a Rodrigo porque la exposición y el texto, no sé si se puede después leer en algún otro lugar, porque me quedé con más preguntas, ¿no? Como a veces sucede. Sin embargo, bueno, quería compartir mientras estuvieron hablando en cuanto a me hago pregunta y de hecho voy a animarme por primera vez a hacer un trabajo en Winnicott en el congreso, en el encuentro que se va a dar. Eh, aceptaron digamos, mi intención de trabajo en relación a la implicación del analista y psicoanalistas en territorio, lo cual me generó una gran pregunta y también una correlación con la tesina que hice en algún momento de arte y psicoanálisis, y ahí tomo las palabras de Horacio en relación a que yo me preguntaba como, ¿no? Habría una pregunta en el trabajo de si el trabajo de análisis del espacio terapéutico realmente se podría equiparar a lo que es el arte, digamos, de la sublimación, tomando lo que decía Freud. Y que no necesariamente que haya, digamos, sublimación implica que haya una creatividad y que realmente se sienta real. Tomaba lo de lo real en cuanto a Winnicott, Mm, de que esa creación no la vivencie tal como tal, por lo tanto el falso self o bueno, los múltiples mm, self que tenemos, pero de esa existencia no mm, aparece realmente el ser. Y que si no fuese por este mm, setup, si entendí más o menos un poquito entre el setting, lo del encuadre, que es necesario el encuadre fundamental y que también nos interpela, y eso es lo que voy a tratar de plantear en el trabajo, de que la pregunta es, ¿necesariamente tenemos que estar en una urgencia, en un pasillo de un hospital, en una cuestión de, o sea, que no nos dé opción a implicarnos para poder en nuestro espacio de terapeutas, en la sesión, realmente poder implicarnos con ese otro que nos necesita? Porque pareciera que en esto de la neutralidad, la abstinencia, cierto encuadre, creo que varía con cada uno y que no necesariamente tiene que ser algo o no neurótico, como también decía Rosa, que yo trabajé con un nene durante muchos años con TEA, y que no necesariamente tiene que ser a veces no neurótico para que uno pueda, quién sabe, implicarse y poder escuchar mm. esos momentos que tiene ese que está hablando, aunque esté más dentro del campo de la neurosis. No, bueno, me llevo varias preguntas y agradezco bueno, al trabajo tuyo excelente y a Abdeva y a todos los que organizan para poder permitir este intercambio.
Ujú. Gracias, Gabriela. Gracias, Mira, Gabriela. yo creo que hablar de Winnicott es hablar de implicación en distintos modos del análisis, de acuerdo a las distintas, como él señala, de los modos de las variedades de la transferencia. Él es muy claro en ese concepto de que cada paciente va a requerir una implicación del analista de una manera particular. En el neurótico que he logrado el nivel edípico, probablemente la implicación está en este difícil lugar, es que es bien difícil de prestarse como objeto de la proyección. Ya, utilízame para, digamos, que proyectes tus fantasías, aparezcan tus fantasías, la transferencia y eso, comenzar a trabajar eso desde el lugar, digamos, comillas, de mayor neutralidad, por así decirlo, a la Freud. Que es distinto, como dice también, en el paciente que tiene su dificultad en las variedades clínicas de la transferencia, dice esto en ese paper, con respecto de lo depresivo, de la posición depresiva. Ahí va a implicar el trabajo del propio duelo del analista, la elaboración del propio odio del analista y del duelo. Entonces, son todos modos de implicación que van requiriendo, ¿de acuerdo? Que están definidos por cuál es la variedad clínica de la transferencia y del fenómeno que está ocurriendo delante nuestro. Ahora, hay un tema que para mí siempre ha sido, y que Horacio lo trae, y tú también, Gabriela, ahora que es bueno, ustedes deben conocer a Violeta Parra. Sí, Violeta Parra, no podemos decir que no fue una creadora, no podemos decir que no construyó símbolos, pero ustedes no sé si saben cuándo escribe ella Gracias a la vida. ¿Ustedes lo saben? ¿En qué No, momento de su vida? no. Después del primer intento suicida. Lo escribe en el hospital. ah, Entonces, eh, ella incluso en Run Run se fue para el norte, genera un símbolo del negativo del símbolo. Cuando dice, en Run Run se fue para el norte, al medio hay un abismo sin música ni luz. Miren qué belleza. Entonces, y esto cuesta porque nosotros, o por lo menos yo hago mea culpa de una lectura ligera, muy rápida, de poco peso de las palabras, a propósito justamente de lo que decía Lidia, del lugar de las palabras. Que Winnicott es enfático en decir rigurosamente que es, claro, la construcción de símbolos y por lo tanto la creatividad y el acto de crear, el crear un símbolo. Pero Violeta Parra nos muestra otro territorio que Winnicott lo señala, que él lo ocupa con una sola simple palabra, el poder usar y jugar con el símbolo. Si no se puede usar y jugar, yo creo que estamos en el territorio solamente de crear un objeto. Entonces, y creo que Violeta Parra para mí es un referente a la cual siempre pienso porque, bueno, finalmente ella se suicida en el año 62, creo, y de una manera bastante dramática. Entonces, y hasta el último minuto escribió. ¿cómo se Entonces, llama la canción, Rodrigo, que dijiste Run Run de la... Run Run se fue para el norte, se llama. Run Run se fue para el norte. Y ella en uno de los versos, justamente es la partida de su amado, y relata la historia de la partida de su amor, que ella le decía Run Run, y es bella, es bellísima. Pero claro, en esta partida aparece, crea un símbolo de la ausencia de símbolo, crea un símbolo de la ausencia del espacio transicional, no puede transitar, Run Run nomás transita. Eh, entonces, yo estoy de acuerdo con Horacio justamente cuando él señala que es, de nuevo,
quizás la palabra implicación adquiere un cuerpo cada vez más importante, la implicación que es la posibilidad de jugar con un símbolo, la posibilidad de usar un símbolo. Entonces, en fin, bueno, yo creo que podemos seguir hablando ad infinitum y si a mí me ponen ficha, como decimos en Chile, yo no paro. Bueno, me parece, sí, estamos justamente en la hora. Bueno, cómo agradecerte, Rodrigo, este Noemí me trabajo. parece que levantó la mano, Sí, creo. Noemí. No, Perdón. me iba a despedir justamente. Estoy con un montón de cuestiones, pero lo tomo todo esto como preparativos para que vamos a ir teniendo. Es como vos decís, Rodrigo, podemos seguir hasta el infinito, pero no existe el infinito. Hay una Para terceridad, otros. ya no hay una terceridad, hay un límite que quizás aprovecho y digo algo, a una terceridad, un límite que como se decía recién y como se planteaba, se da en las intervenciones. Cada vez más me interesa poco pensar en términos de interpretar o no interpretar. Me parece que eso, digamos, sí, me parece importante tener claridad de la escena transferencial, o sea, que uno sepa qué lugar ocupa ahí y qué lugar está ocupando el paciente y que eso se da dentro de la presencia de un tercero posible de ser logrado instalar para que esa paciente o ese paciente pueda salir de ese encierro que vos describías en tu paciente, de ese encierro que nunca había salido. Yo creo que lo que más le significaban, más allá quizás de las 2 veces, era las 2 veces que ella tenía Podía salir. que salir y venía a buscarte para que seas el padre partero que decía Abadi. Bueno, me despido agradecida y feliz de participar con mis colegas y con la gente que continúa y toma la posta del psicoanálisis con Winnicott y con otros autores. Y bueno, me voy. Gracias, Noemí, gracias por acompañarnos. Gracias, Noemí, y hacemos propias las palabras de Noemí todos, ¿no? En el sentido del agradecimiento por un trabajo tan fantástico, tan profundo, ¿no? Y todo este riquísimo intercambio que se posibilitó. Fuiste muy generoso con todos tus aportes y, bueno, los aportes de todos y toda tu experiencia, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos. Pedir si será posible acceder al trabajo. Eso, exacto. Mira, es un trabajo que no está publicado. Yo tengo un problema grave. Que es que Claro, escribo no y se los pudo leer. elaboro y Sí. no, lo puedo compartir, Ay, pero no está buenísimo. finalizado. Para mí me cuesta dar por finalizado un trabajo. Con las conversaciones voy tomando, voy agregando, modificando, está bien. aclarando. Hijo, el Entonces bosque nos pasa, Rodrigo. si lo toman como hemos aprendido borrador, mucho hoy. lo Sí, envío sin a través duda. Muchas gracias. espacio. Muchas Por favor. gracias. Muchísimas Gracias. gracias, Rodrigo. Gracias a Luego todos. nos vemos, Gracias, gracias. Rodrigo, Nos por vemos. haber aceptado. Hasta Gracias luego. a Muchas todos. gracias. Muchas gracias.